para poderse tomar la fotografía en este mismo lugar y ese día. Bien, hermanos, el tema de la plática es: la esencia del cristianismo es una vida escondida en Cristo. Repito, la esencia del cristianismo lo vamos a enfocar ahora en una de las promesas que Dios nos da. Dice: porque vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses en la carta que les escribe. Entonces, mi propósito es explicar que nuestras vidas están escondidas en Cristo y por lo tanto, si están en esa condición, escondidas en Cristo, deben de reflejar la vida de Cristo. Dice, veamos la instrucción. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. La carta que le escribe el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Lo vamos a hacer así a nivel general y luego entraremos a analizar cada uno de los aspectos de esta ordenanza. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Estamos ahí? Colosenses 3, 1 al 4. Leo el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Veamos entonces, ahí está descrita toda la instrucción que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia que estaba residente en Colosa. Vamos a extraer de esta instrucción lecciones importantes para nuestra vida como cristianos. En primer lugar, la última parte del versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Vean esa ordenanza, vean esa promesa y la actitud que tenemos que tener. Cuando revisamos nosotros las campañas militares, por ejemplo, de las dos últimas guerras mundiales, estas han demostrado que es importante, que es de suma importancia, que los combatientes en la guerra se mantengan ocultos del enemigo. Que se mantengan ocultos y de esta manera van a sobrevivir. Esta es una lección que tenemos que aprender. Como soldados de Cristo, como verdaderos cristianos, debemos nosotros asimilar también, de hecho, esta actitud. No podremos llegar a ser soldados si no estamos escondidos y protegidos en Cristo Jesús. O sea, nuestras luchas se tienen que librar porque estamos protegidos bajo el manto poderoso de Jesucristo y de Dios. Tenemos doble baluarte, doble protección, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que captar esta instrucción. El deseo de Jesucristo como el líder y guía de la iglesia, como el capitán del ejército espiritual, es que cada uno de nosotros, como sus seguidores, nos mantengamos, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Vean la implicación. Entendemos entonces que nuestra vida debe estar dentro de Cristo y con la protección de Dios. Lección importante que tenemos que aprender. Jesucristo desea eso.
Él es el líder de la iglesia, pero no quiere que uno de sus combatientes perezca en esa batalla titánica del día a día. Tenemos que estar buscando esa protección. El pueblo de Israel se sentía súper protegido por Dios. Y así David escribe en el Salmo 83, versículo 3, lo siguiente. Salmos 83 y versículo 3 ahora. Leemos. Repito, Salmo 83, versículo 3. Repito, el pueblo de Israel, la nación de Israel, se jactaba de estar escondida por Dios. Y dice el versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Vean ahí, ellos aducían esto. Dios les ofreció protección y ellos lo entendían a perfección. Y los pueblos a su alrededor, dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Vean cómo se consideraban los israelitas, protegidos por Dios. Cuando comenzaron su éxodo, recuerden ustedes que de día había una nube que los protegía y de noche una columna que los guiaba. Y esto es protección en el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. En igual circunstancia, cada persona que ha sido llamada en la actualidad a ser parte de su iglesia, entra en el proceso de salvación, en el proceso de protección, y cada uno de nosotros, dice, está escondido en las manos de Dios. Vean ese privilegio, esa promesa que tenemos. Si la posición del pueblo de Israel era segura, ahora, hermanos, nuestra situación es doblemente segura, porque se dice, estamos escondidos con Cristo, con Dios, o en Cristo y con Dios, doble protección. Pero una vez más, al igual que lo estudiamos anteriormente, hay condiciones. ¿Esta protección será efectiva? Sí, o aquel sí condicional. ¿Ya? Aquella promesa condicional. Si cumplimos y obedecemos los mandamientos de Dios, Dios dice que nosotros materialmente, físicamente, o sea, el enfoque material ha muerto en nosotros. Y vivimos espiritualmente, pero vivimos en Cristo con Dios. O sea, doble protección, escondidos con Cristo y con Dios. Se cuenta en la Edad Media la historia de un gobernante pagano que se dirigió a uno de los múltiples cristianos verdaderos y muchos que dieron su vida por el verdadero evangelio, y les dijo: si no renuncias a tu fe, te quitaré la vida. La orden. El cristiano le dijo: esto no lo podrás hacer porque mi vida está escondida en Cristo con Dios. Vean el poder de la respuesta, vean la confianza de las personas. Esa es la misma confianza que debemos de tomar nosotros. Estar seguros que Dios nos protege, nos promete protección, pero si estamos obedeciendo sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos. No la podrás quitar, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Vean la doble protección. Y eso es evidente en nuestras vidas. La respuesta de este cristiano, de este verdadero cristiano, demuestra el valor que Dios le da a las personas para pelear sus batallas, para mantenernos firmes en la ley de Dios y en sus doctrinas. Lecciones que tenemos que asimilar nosotros también. Ahora pasemos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo
44. Vean esta parábola que se nos da para impulsar, para desarrollar más ese sentido de protección. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice ahí el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí estamos leyendo entonces del hallazgo. ¿Sí? Se nos habla en esta parábola que el reino de los cielos es comparado ¿a qué? Es comparado semejante a un tesoro escondido en el campo. Una persona va y lo encuentra, pero tanto es el valor de ese tesoro que vuelve a esconderlo de nuevo, con un propósito. Una vez escondido, dice que va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, el terreno en sí, ¿ya? Es un hallazgo de tanto valor que fue escondido. Fue un afortunado descubridor. El hecho es de que los que hemos sido hallados en los caminos de Dios, seamos escondidos por Dios, seamos tesoro especial para Dios. Esto denota que cada uno de nosotros en la iglesia tiene un valor muy especial delante de Dios. Tenemos un valor, porque Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Ese es el valor. Jesucristo pagó con su sangre por los pecados de cada uno de nosotros, y con ese acto nos ha comprado y nos tiene ahora, dice, protegidos y escondidos en Dios. Esta viene siendo una prueba de que para Dios usted es de un gran valor, un enorme valor. La inversión hecha en usted es la sangre de Jesucristo. Tenemos un gran valor delante de Dios. Aunque en el mundo o en la sociedad seamos desestimados, vale la pena mantenernos en los caminos de Dios para mantenernos escondidos con Cristo en Dios. Por lo tanto, la vida del cristiano, en esa vida escondida, en esa vida protegida, nos preguntamos, ¿en qué sentido estamos escondidos en Cristo con Dios? Vamos a ver 5 aspectos. Vamos a ver en qué sentido está nuestra vida escondida en Cristo con Dios. Primer aspecto. La vida del verdadero cristiano está escondida en Cristo con Dios porque es una vida segura. Es una vida segura, nos da seguridad. Estar en los caminos de Dios, seguir las instrucciones de Dios, nos da seguridad, certeza. Y ahí se cumple lo que Pablo le escribe a los colosenses. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Entonces ahora nosotros tenemos una vida segura, una vida de seguridad. Vayamos a Isaías, capítulo 32, versículo 2. La vida escondida en Cristo es una vida segura. Isaías, capítulo 32, versículo 2. Isaías 32, versículo 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Está apuntando al Rey justo,
está hablando de Jesucristo. Pero vean ahora, nuestra vida escondida en Cristo es una vida de seguridad. No vamos a vivir con temor, vamos a estar seguros, porque bajo sus alas estarás seguro, dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la seguridad del cristiano que está obedeciendo la ley de Dios. ¿Sí? Habitar, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿No creen que eso les da seguridad? Que es una promesa que nos hace vivir una vida de seguridad, tanto espiritual como física. Dios nos protege de accidentes, de peligros, de asaltos, de muchas cosas, porque nuestra vida está escondida en Cristo con Dios, dándonos seguridad. Tomen ahora esa seguridad que hubo para Noé y su familia cuando ellos fueron escondidos, así, escondidos en el arca. Sí, ahí se cumplió con Noé también esta promesa del apóstol Pablo a los colosenses. Porque están muertos y vuestra vida está, ¿qué? Escondida en Cristo con Dios. Doble protección, doble seguridad. Y vean ahí que se habla de Jesucristo. Será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Esta es nuestra vida física, es un caminar en un desierto, pero allá cada sábado nos espera un oasis en el cual Dios nos da esa sombra protectora y nos da la seguridad, nos mantiene firmes en su ley, firmes en sus doctrinas. Entonces estamos analizando el primer aspecto de cómo entender Colosenses 3:3, que ya leímos, porque estáis muertos, estoy insistiendo en esto, y vuestras vidas está escondida en Cristo con Dios. Primer aspecto, tenemos que tener una vida segura, plena, sin temor a, porque sabemos que hay un Dios poderoso que nos protege, que nos da seguridad. Segundo sentido de esta expresión de Colosenses 3:3, la vida escondida en Cristo con Dios es una vida justificada. Entendemos ahora que la justificación no es más que el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Ser justificado es haber sido absuelto de la pena de muerte. Cuando una persona es justificada, ha quedado absuelta de la pena de muerte, producto del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, antes de ser conocidos por Dios a través de Jesucristo, estábamos condenados a la pena de muerte. Pero nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y comenzó nuestra conversión. Entonces ahora hemos sido justificados, hechos justos delante de Dios, porque nuestra pena quedó derogada gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces, estás muertos y vuestras vidas están escondidas en Cristo con Dios, porque hemos sido justificados. Somos escondidos por Cristo para justificación. Y vamos a ver un ejemplo claro de esta justificación y del verbo esconder. Todos ustedes han leído la construcción del templo de Salomón. Se construyó de varios materiales, pero dentro de ellos, piedras. Las piedras de las paredes del templo. Pero hay algo curioso. Esas piedras en el templo no se miran o no se miraban por una razón. Porque estaban cubiertas de una madera llamada cedro. Todas las piedras del templo estaban recubiertas por madera de cedro. Ahora, es algo importante. El cedro tiene un color rojizo y un olor agradable. Ese color rojizo
es símbolo de la expiación, de la muerte de Jesucristo. Fíjense que estamos hablando del templo que construyó Salomón, de piedra, pero las piedras no se miraban, porque estaban forradas de cedro, y algo más cubría ahí. Después de la madera, tenían recubierto de oro. Eran recubiertas de oro. Vean qué había dentro, piedra, pero había cedro. Y luego en el cedro habían unos talles o un recubrimiento de oro. Y el oro bíblicamente representa la justicia divina. Entonces vean, nosotros ahora somos escondidos en Cristo con Dios. Se nos trata también como metales preciosos. Leamos esta descripción. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Desde el versículo 1 se lee la edificación del templo. Voy a leer algunos versículos del 1 para llevarlos hasta el versículo 18. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Eterno. La casa del rey Salomón edificó al Eterno. Tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Se dan las descripciones correctas. El pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo la casa ventanas anchas por dentro, estrechas por fuera, etc. Pasémonos ahora al versículo 9. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonado de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Ahora vayamos al versículo 17. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Versículo 18. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro de en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto del Eterno. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Ahí quería llegar. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Vean entonces esto. Nuestra vida escondida en Cristo con Dios, ahora lo vemos como una vida justificada porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, como las piedras del templo, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia estamos siendo tallados de tal manera que en la construcción del templo cada uno encaje perfectamente. ¿Se dan cuenta? Cada uno está siendo tallado, esculpido por Dios para que encaje perfectamente en el edificio de Dios. Pero al igual que las piedras estaban escondidas bajo madera de cedro, de color rojizo como símbolo, el oro también representa la justicia divina. Vean entonces nuestras vidas ahora, escondidas en Cristo, ¿sí? Somos piedras vivas que estamos siendo talladas, cada uno, para que en su momento justo el templo espiritual se construya y todos seamos también recubiertos con cedro.
y con oro finísimo, como símbolo de la justicia divina. En el templo todo era de cedro. Versículo 20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, de la cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Dios. Somos el templo de Dios. Y cada uno de nosotros es una piedra que está siendo tallada, ¿sí? Como piedras para ser parte del gran edificio, la iglesia de Dios. Todo era cedro y recubierto de oro. En el templo no se veía ni una sola piedra. Adviertan eso, no se miraba la piedra, pero el templo estaba sostenido por las piedras, por los cimientos de piedra, las paredes, ¿sí? Tal como sucede hoy, se construye con bloc, pero no se ve el bloc, porque hay un cubrimiento de un repello y un cernido. El bloc no se ve, ¿sí? Pero sí se ve la estructura del templo. Entonces abordaba el segundo aspecto, el segundo significado de la expresión: estáis muertos, y vuestras vidas están en Cristo con Dios. ¿Para qué? Para justificación. Tercer aspecto. Esta vida escondida en Cristo con Dios debe ser una vida de gozo. Vean el otro aspecto. Una vida gozosa. Una vida que exprese alegría. En Juan 10:10, que no vamos a ir, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora lo uno, abundancia de gozo. ¿Sí? Mucho gozo, que es parte, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Recuerden Gálatas 5. Amor. ¿Cuál es el segundo fruto? Amor. Gozo, paz, paciencia, bondad. Vean esa vida escondida en Cristo con Dios. Debe ser una vida de gozo. Gozo producto de la seguridad que tenemos en Dios, de estar en su verdad. Gozo producto de haber sido justificados. Y gozo de entender que hay un Dios poderoso al cual tenemos que alzar nuestra voz. Isaías 42:11. Isaías capítulo 42, versículo 11. Una vida de gozo ahora. ¿Sí? La vida del cristiano, el verdadero cristiano, tiene que tener una vida gozosa, una vida de justificación, una vida segura. Vamos en el tercer elemento ahora entonces. Isaías 42, versículos 11. Esa vida de gozo nos debe conducir a, versículo 10 y 11. Cantad al Eterno un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Vean el versículo 11. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria al Eterno y anuncien sus loores en las costas. Nuestra vida escondida en Cristo con Dios debe ser una vida de gozo, de alegría. Alcen su voz, ¿sí? Alcen su voz, el desierto, las ciudades, las aldeas, los miembros de la iglesia. Tenemos que ser la sal de la tierra. Darle el sabor a la vida. Hay mucha gente que vive en una profunda tristeza.
en una inmensa soledad. Usted debe ser ese granito de sal que le va a cambiar el panorama. Tenemos que ser los elementos de gozo, de expresión. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el trinar dulce de un pajarillo que está escondido en un árbol y ahí hay un hueco y sale a las 5:30 de la mañana a cantarle a Dios, a alabar a su Creador? Alcen la voz el desierto y las ciudades. Vean qué fruto, vean la promesa, porque vuestras vidas están escondidas en Cristo con Dios. Repito entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida? Una vida ¿qué? De seguridad, una vida de justificación y ahora una vida de gozo. ¿Sí? Ser expresivos, manejar esto. Es un fruto del Espíritu Santo, repitiendo, amor, gozo. Ahí nos quedamos. Es un fruto del Espíritu Santo, irradiar gozo. Cada mañana alzar, cantarle salmos a Dios, cada uno en su hogar, ¿ya? Cuarto elemento, la vida escondida en Cristo con Dios debe ser una vida cómoda, cómoda. Si como cristianos nuestra vida está escondida en Cristo, vamos a ser al igual que aquel polluelo. Aquel pequeño polluelo, aquel recién nacido, que se resguarda bajo las alas protectoras de la gallina. Allí está. Y Jesucristo tipificó esto en Mateo 23:37. Mateo 23:37 es un canto de lamento de Jesucristo sobre su pueblo, Jerusalén o Israel. La vida escondida en Cristo con Dios debe ser una vida cómoda, cómoda, placentera. ¿Ya? Y vean qué dice Mateo capítulo 23, versículo 37. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Una vida cómoda, protegida, segura, justificada, llena de gozo, ahora nos va a dar comodidad bajo las promesas y protección de Dios. Jerusalén, Jerusalén, expresó Jesucristo, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallinita junta sus polluelos y no quisiste? Eso significa que nuestras vidas están escondidas en Cristo con Dios. Repito entonces, una vida segura, una vida justificada, una vida de gozo, una vida cómoda. Eso es vivir, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siguiente aspecto de esta interpretación de este versículo de Colosenses 3:3, la vida escondida en Cristo debe ser una vida fructífera, que produzca, porque somos escondidos en Cristo con Dios, como el grano de trigo es escondido dentro de la tierra. Vean esa símil, esa comparación. Cuando el campesino va y prepara el terreno, lo barbecha, lo ara, y luego va a aventar el trigo. Y viene la etapa de tapar el trigo. Pero vean, ese granito de trigo muere, germina, estando como cubierto dentro de una cantidad de tierra. Allí germina la semilla. Pero ese grano de trigo murió. Dejó la forma, ¿sí? Dejó de ser fruto y pasó a ser un germen ahora. Un mineral, un elemento dentro del humus, dentro de la tierra. Muy bien, pero ¿va a haber fruto? Sí, porque germina una semilla. Rompe la tierra y comienza una agujita verde a crecer.
Y llega el tiempo de la cosecha y el trigo se reproduce. Y de un granito salen ahora varias, ¿qué? Espigas. Y en cada espiga no menos de 60 granos de trigo. Pregunto, ¿fue o no fructífero? ¿Hubo o no producción? En igual forma nuestras vidas, porque habéis muerto, vuestras vidas están escondidas en Cristo, con Dios, para dar fruto. Esa es la función, para dar fruto. ¿Cómo podemos morir a sí mismos? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces estoy diciendo, mi naturaleza humana tiene que morir. Y en su lugar tiene que nacer una naturaleza engendrada por el Espíritu Santo de Dios. Engendrada. Y comienza a producir. Así es el proceso. Morir a través de nuestros malos hábitos y hacer surgir una vida nueva. Bien. Entonces vean lo que significa: vuestras vidas están en Cristo con Dios. Ahora bien, ya vimos esa etapa. ¿Qué va a producir? Una vida segura, una vida justificada, una vida de gozo, una vida cómoda y una vida fructífera. ¿Qué va a producir? Un elemento: carácter cristiano. Carácter cristiano. Pero ahora vean, ya con ese empoderamiento y el entendimiento de esta orden, volvamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos ahora a analizar cómo se debe producir el carácter, o sea, los efectos de esa vida escondida en Cristo con Dios. Colosenses capítulo 3 ahora, versículo 8. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas. ¿Qué estamos viendo ahora? Viene el momento del cambio. El grano de trigo murió en la tierra, pero surgió una nueva planta, germinó una nueva planta. Mi naturaleza humana debe estar muriendo para que surja una naturaleza espiritual, para que yo esté escondido en las manos en Cristo con Dios. Ahora vean, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, mi naturaleza humana, mi carácter, mis malos hábitos, y menciona, dejad todas estas cosas. Número 1, ira. Número 2, enojo. 3, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vean en la ordenanza que estamos viendo. ¿Ante qué estamos? Ante el cambio del carácter humano a un carácter espiritual. Ese es el momento en el que nos encontramos. Todos estamos dejando la ira. Todos estamos despojándonos del enojo, porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Porque nuestras vidas están escondidas en Cristo con Dios, escondidas en las manos de Cristo. Dios nos está tallando, Él nos está puliendo. Pero nos dicen ahora, entendamos que debemos dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Vean, ¿con qué propósito se nos recuerda? ¿Con qué propósito se le escribió esta carta a los miembros de Colosas? ¿Con qué propósito le estamos estudiando nosotros hoy? Número 1, propósito número 1. Hay cosas de las cuales debemos despojarnos. Se entiende que ahí dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Despojémonos. Hay cosas, hay hábitos, hay malos hábitos que debemos dejar de aplicarlos. ¿Sí?
Entonces la intención de Pablo a los colosenses, al igual que a nosotros, es, número uno, que entendamos, hay malos hábitos que debemos quitar de nuestra vida, los cuales nos tenemos que despojar. Entonces, repito, ¿con qué propósito se escribe esto? Para que nosotros comprendamos que hay cosas que se tienen que despojar en mi carácter, en su carácter, porque son cosas inconsistentes, negativas, son cosas que demuestran la naturaleza satánica, que son una fotografía, una fotocopia real del carácter de Satanás. Ira, enojo, blasfemia, maledicencia, identifican a Satanás y dice, dejad pues vosotros estas cosas. ¿Se entiende la orden? Tengo que dejar, pero solo no puedo. Necesito el apoyo de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué más me indica este Colosenses 3:8? Hay cosas de las cuales me tengo que revestir. Fíjense bien, si me tengo que despojar de algo, tengo que revestirme de otra cosa. ¿Sí? Si quiero sacar un mal pensamiento de mi mente, lo saco y queda un vacío. Tengo que llenarlo con algo positivo. Entonces, la segunda ordenanza, hay cosas de las cuales nos tenemos que revestir, porque estas sí son necesarias. Y tercer momento, hay algunas cosas que debemos hacer como prueba de nuestra fe y de cómo deben ser hechas. Entonces les estoy describiendo 3 áreas. Entremos a analizar la primera área. Primera área, algunas cosas que usted y yo tiene que despojarse. Versículo 9. Fíjense bien, ¿de qué tenemos que despojarnos? No mintáis los unos a los otros. De eso tenemos que despojarnos. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojados, ¿de qué nos tenemos que despojar? Del viejo hombre. ¿Se entiende? Estamos leyendo el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, ¿de qué nos tenemos que despojar? Del viejo hombre, lleno de ira, enojo, blasfemia, maledicencia, malicia, maldad, rencor, competencia. De eso me tengo que despojar. Son cosas innecesarias, son cosas negativas, son cosas que me impiden ser verdadero cristiano y que me impedirán estar en el reino de Dios. Por eso es urgente despojarnos del viejo hombre. Del viejo hombre, dice, con sus hechos, con su historia, con su hoja de vida, con su currículum, ¿cómo éramos? Lo peor del mundo eligió Dios. Eso éramos nosotros. ¿Se recuerdan? Lo peor. No dice lo bueno. Lo peor del mundo éramos, pero éramos. Estamos en un proceso de mejoramiento, un proceso de desarrollo. Entonces, ¿de qué nos tenemos que despojar? Del viejo hombre, la vieja mente, la vieja emoción corrompida, satánica. Bajo la influencia de Satanás, éramos engañosos, mentirosos, llenos de ira, de odio, de rencor, etcétera, etcétera. Sin perder Colosenses, pasemos ahora a Efesios 4:22. Regresemos unas páginas ahí, poquitas páginas, y estamos en Efesios, capítulo 4, versículo 22. ¿De qué tenemos que despojarnos? Del viejo hombre. Efesios 4:22 es mucho más claro y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Como verdaderos cristianos tenemos que estar en esta lucha
del día a día, despojándonos de lo que ya leímos en el versículo 8 de Colosenses 3. Ira, enojo, malicia, ¿sí? Blasfemia, palabras deshonestas. Esto es el viejo hombre. ¿Qué dice Efesios ahora? Despojaos del viejo, de la manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. De eso nos tenemos que despojar. Estamos en la primera área. Algunas cosas tenemos que eliminar en nuestra vida. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Ese es el versículo 8 de Colosenses 3. Palabras deshonestas, no mintáis los unos con los otros. Bueno, ¿qué más nos pide? Echemos fuera el viejo hombre, número 1. Pero ¿qué más nos pide ahora? Que echemos de fuera ira, enojo. ¿Por qué razón? Porque estas representan la naturaleza de Satanás. Esos valores, esos hábitos negativos representan la naturaleza de Satanás. ¿Ya? Muestran la cara, la conducta negativa de Satanás. No muestra el rostro de Jesucristo. Y todos ellos son pecados que nos acosan y nos vencen en muchas oportunidades. Ira, enojo, contienda, blasfemia, malicia. Segunda área que debemos ver ahora. Algunas cosas de las cuales tenemos que revestirnos. Si estoy en el proceso de despojarme de ira, enojo, blasfemia, ahora en su lugar tengo que revestirme de. Acuérdense, ¿de qué me tuve que despojar? ¿De qué debemos estarnos despojando? Del viejo hombre. Ahora, ¿de qué me tengo que revestir? Del nuevo hombre, que es según Dios. Colosenses 3:10. Primero me pide que me despoje del viejo hombre. Ahora vean Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vean qué tenemos que hacer. Si nos hemos despojado del viejo hombre, tenemos que revestirnos del nuevo. Revestirnos del nuevo hombre. ¿Qué significa? ¿Cómo lo debemos entender? En ese revestimiento del nuevo hombre, cada uno de nosotros debemos darle a Jesucristo el lugar que le corresponde en nuestras vidas. ¿O no les parece? Revestirse del nuevo. Ceder. ¿Ya? Darle el lugar a Jesucristo. ¿Ya? En el lugar que le corresponde. Entonces, a partir de ese revestimiento, usted y yo tenemos que tomar a Jesucristo como prioridad número 1 en nuestra vida. Todo proyecto, todo sueño, toda ilusión, todo programa, ¿sí? Todo anhelo debe estar Jesucristo como el número 1 en mi proyecto de vida. Él ahora. Eso es revestirme del nuevo hombre. Darle a Jesucristo el lugar que le corresponde en mi vida. Y entonces Él va a ir en el timón de mi barca. Él va a conducir mi vehículo. Porque yo estoy revistiéndome del nuevo hombre. Ahora bien, vean qué más necesitamos ahí. ¿De qué nos tenemos que revestir? Versículo 11 y 12. El 12 es mucho más directo por el tema. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestíos, estoy parafraseando ahí, estoy agregando, vestíos de entrañable misericordia. De eso nos tenemos que revestir. Imagínense. El nuevo hombre me pide que yo adopte ahora la personalidad
¿de qué? De entrañable misericordia. Ahora no soy aquel hombre iracundo, irracional. Ahora me estoy revistiendo de misericordia. Vean ese cambio que se debe dar. La esencia del cristianismo. Ya no soy aquel hombre sarcástico. Ahora me estoy llenando de misericordia. Ahora tengo compasión, soy mesurado y me pongo en los pies de mi prójimo. Antes de emitir un criterio injusto, antes de emitir un señalamiento, ahora estoy usando misericordia y digo, ¿qué haría yo en sus pies? ¿Cómo actuaría yo en esa situación? Vean, revestidos de entrañable misericordia, es lo que estamos reflexionando, de entrañable misericordia. ¿Qué más sigue en el versículo 12? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué están leyendo ustedes ahí? Sino los frutos del Espíritu Santo. Revestidos del nuevo hombre implica colocarnos el traje de la misericordia, de la benignidad, de la mansedumbre, de la paciencia, que son frutos del Espíritu Santo. Vean ese cambio del antiguo hombre y el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas en las manos de Cristo con Dios. Esa es la promesa. Esa es la esencia del cristianismo. Con ese paradigma de este versículo de Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestras vidas están en Cristo con Dios, entonces ahora me estoy despojando del antiguo hombre, del mal hombre, del viciado hombre, y estoy adoptando la naturaleza de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero lo que yo leo aquí son los frutos del Espíritu Santo. Son evidencias del carácter de Jesucristo. Y si mi vida está en las manos de Cristo, en Dios, yo tengo que estar desarrollando misericordia, benignidad, paciencia. Y ahora vean que agrega el versículo siguiente. 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es un nuevo hombre. Esta es una nueva mujer engendrada por el Espíritu Santo de Dios. Esos son los cambios que tenemos que dar, porque mi vida está escondida en las manos de Cristo con Dios. Ahí se cumple eso perfectamente. Versículo 14. Y sobre todo, vean, ya nos habló de benignidad, de mansedumbre, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es lo que da la conclusión. Misericordia, bondad, benignidad, por encima el sello que va a encerrar esas características, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el proceso en el que nos encontramos, abandonando el viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre. Pero vean qué maravilloso es, revestidos de amor perfecto. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están escondidas en Cristo con Dios. Pero si nuestras vidas no están escondidas en Cristo con Dios, seremos hombres de ira, enojo, crítica, censura, rebeldía, desobediencia, etcétera, etcétera. Esa es la situación que estamos analizando. Entendimos que hubo necesidad que se nos dijera: echen fuera esto, echen fuera, desechen estos malos hábitos, pero adquieran, asimilen
estos buenos hábitos. Miren la instrucción para la iglesia. Echemos fuera todas estas cosas porque son semejantes a la naturaleza de Satanás. Ira, enojo, blasfemia. Revistámonos de amor, benignidad, gozo, paz, paciencia, porque son la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza de Dios. Tercer área. Ahora, enfoquemos nuestra mente en las cosas que debemos revestirnos y producir, llevar a cabo, dejar que entren en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? Amor, gozo, benignidad. Muy bien. Vean lo que nos aconseja versículo 15. Algunas cosas que debemos dejar entrar, adoptar en nuestro carácter. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué debe ahora moldear nuestro carácter? Ya nos despojamos del hombre viejo. Ahora entramos a revestirnos del hombre nuevo. ¿Para qué? Para que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Imagínense ese escenario. Tratemos de degustar y de digerir por un momento la paz de Dios gobernando su corazón. Permitámosle a Él la paz de Él en mi corazón. ¿Qué milagros hará? ¿Qué frutos producirá? ¿Qué resultados me va a dar? El hombre nuevo. Ahora, en el hombre nuevo, en donde hay misericordia, hay benignidad, hay amor, ingresa un elemento más: la paz de Dios gobernando mi mente, mi corazón, el seno, la fuente de mis pensamientos. Ahora está en paz. ¡Qué situación más bella! Recuérdense que el apóstol Pablo dice en Romanos que no vamos a ir ahí porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos no es comida, no es merienda. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Ese es el reino de los cielos. Ese fue el ambiente en el que vivimos durante tabernáculos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Isaías 26. No perdamos Colosenses, por favor. Isaías 26:3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Hablando de la paz. Y la paz gobierne en vuestros corazones. Vean ahora, el profeta Isaías nos dice, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz. Vean esa promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué elemento estamos entonces dejando que entre a nuestro nuevo carácter? La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Pero vean, el profeta está diciendo que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En otras palabras, aquel hombre que tiene a Dios y a Jesucristo como la prioridad uno en su vida. ¿Ya? ¿Nos va a guardar en completa paz? Sí, porque en ti ha confiado. Esa es la confianza de la iglesia. Vamos a tener paz mental porque confiamos en que Dios dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. No es ese el método de Dios. Es otra manera, es otro camino. Justicia, paz y gozo. Diferentes valores. Pero vean, entonces, dejemos entrar en nuestro corazón la paz de Dios. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces, podemos dejar que esta paz
rija, gobierne nuestros corazones como la fuente de nuestros pensamientos y emociones. Pero esto implica sumisión a la voluntad de Dios. Esto implica entender que estamos humillándonos ante el poder de Dios y que nuestro guía espiritual ahora es aquel hombre que le dijo al mar tempestuoso, calla. Aquel hombre que pudo poner la paz en esa tormenta en el mar. Que le dijo al mar, enmudece. Aquel hombre que dijo, quiero, sé sano. Él es Jesucristo. Él es el que nos va a llenar de paz. Colosenses 3, volvamos ahí, versículo 17. Ya vimos ahora la paz de Dios. ¿Qué más debemos dejar entrar a nuestra vida? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermanos, tenemos que permitir que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. ¿Cómo? Solo estudiando su palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios. ¿Qué tenemos que permitir que entre en nuestra vida? La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese es el hombre nuevo. Esa es la vida que está escondida en Cristo con Dios. Eso va a producir que entre la paz en mi mente, pero también que ingrese como segundo gran invitado en mi corazón, la palabra de Cristo more en vosotros. Esos elementos necesitamos nosotros entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y es que cortante como una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo si permitimos que la palabra de Dios entre en nosotros. De eso tenemos que estar revestidos. Cuando tenemos paz y dejamos que la palabra de Dios esté en nosotros, ahora vean el fruto. Va a producir, va a dar una abundante cosecha. Y esa cosecha va a beneficiar a mis hermanos en la iglesia. Va a beneficiar a mi vecino. Va a beneficiar a mis compañeros de trabajo. Vean cómo se amplía el círculo. Si la palabra de Dios y la paz de Dios está en mí, con todo lo que ya leímos, ahora vean los beneficios. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre, por la autoridad de Jesucristo. Vean a dónde nos lleva. Nos lleva a desarrollar un carácter de servicio. Nos va a llevar a servir a nuestro hermano, a servir dentro de la iglesia. La comisión que se me asigne la voy a llevar a cabo con mucho gozo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, de aquí desprendo un principio. Debo servir con lealtad. Debo servir con lealtad. Versículo 17. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, con lealtad. ¿A quién le está sirviendo usted? Es a Dios y a Jesucristo. Y aunque sea la función más sencilla, si fuera barrer el salón, como nos ha tocado,
limpiar las sillas, como nos ha tocado, servir un cafecito en la refacción cuando nos toca, de corazón. ¿Sí me entienden? De corazón, porque lo hacemos para adorar a Dios. ¿Sí? Lo que hacedlo de palabra o de hecho, de corazón, porque le estáis sirviendo a Dios. Piensen, qué diferente sería la vida si nuestros deberes más sencillos como barrer, trapear, limpiar una mesa, traer las flores, preparar la refacción, si eso saliera del fondo del corazón como debe ser, estamos sirviéndole a Dios. ¿Advertimos eso? No es a la persona en sí, sino que ese servicio, esa lealtad es hacia Dios. En el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Él, yo voy a trapear el salón, voy a limpiar las sillas como nos ha tocado en tiempos atrás, voy a llevar la grabadora, colocar el cassette, un CD, y me voy a esforzar por estar ahí, porque le voy a servir, no a la persona humana, voy a servir a la iglesia de Dios. Servicio de lealtad, versículo 23 ahí mismo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es claro el mandamiento. Servid de corazón sincero. No sirviendo al ojo, como los que solo quieren agradar el aspecto físico. No, aquí se nos pide, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿quién? Porque a Cristo el Señor servís. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, le serviremos a la iglesia. Haremos nuestra actividad. Nuestra responsabilidad la cumpliremos porque le servís al Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. ¿Ya? Estamos entonces de que despojémonos del viejo hombre y ahora revistámonos de entrañable misericordia, bondad, benignidad, paz, gozo. ¿Ya? Servicio leal. Somos aquellas piedras del templo que no se ven, están recubiertas de cedro, pero tienen una función, son eficaces, son funcionales. Y a Dios servimos, dice el versículo 24 ahí. Mi servicio ahora va a ir a beneficiar a mis prójimos. Servicio leal, servicio de corazón y con gratitud. Vuelvo a leer versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que leímos, dando gracias, sirvamos con gratitud. Agradecidos siempre, con gratitud, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios, nuestro Padre Celestial, ha hecho grandes cosas por nosotros. Nos ha sacado de la sociedad, nos está puliendo como piedras para su edificio espiritual y seguirá haciéndolo siempre en favor nuestro. Por lo tanto, debemos, junto con el salmista David, expresar Salmos 34:1. Dios ha hecho maravillas con nosotros, está haciendo grandes maravillas en nuestra vida espiritual. Por ello, leamos ahora lo que expresó el salmista David en Salmos 34:1. Porque Dios está obrando grandes milagros en nosotros, bendeciré al Eterno en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa es la actitud correcta de gratitud. Bendeciré al Eterno en todo tiempo. ¿Ya? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, al final de cuentas, el dar o quitar
el tener o no tener, eso viene de Dios. Las bendiciones que usted tiene hoy provienen de Dios. Reconózcalas. Y si en un momento dado Dios suspende esas bendiciones, entienda que también es la voluntad de Dios. Job dijo: desnudo salí de mi vientre y desnudo volveré. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito en todo. Tenemos que tener ese coraje, tenemos que tener ese enfoque. Dios dio y Dios quitó. Job es una vida pero ejemplar. En un mismo día murieron sus hijos, que puede ser uno de los desastres peores. Pero hubo un día en que Dios le repuso a sus hijos. Y dice que no habían mujeres más bellas que ella. Y se mencionan sus nombres. ¿Sí? Dios dio, Dios quitó. Eso tenemos que hacer. Los frutos vendrán en beneficio de cada uno de nuestros hermanos. Por último, Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque de Cristo, al Cristo Señor servís. Por lo tanto, tenemos que entender, en conclusión, ¿qué tenemos que saber allí? Bueno, la vida del cristiano es una vida que está escondida en las manos de Cristo en Dios. Si nuestra vida como cristianos está en esa condición, tenemos doble protección. Nos protege Cristo y nos protege Dios. Por lo tanto, todas sus promesas serán cumplidas. Bien, para ello necesitamos ver que hay áreas en nuestra vida que necesitamos despojarnos. Ira, enojo, maledicencia, etc. Pero en su lugar tenemos que revestirnos de entrañable misericordia, benignidad, gozo, paz. ¿Sí? Cuando tenemos eso en nuestra vida, estamos viviendo como cristianos en ese ambiente, entonces vamos a poder servir con lealtad. Serviremos en la iglesia con gratitud. Serviremos a la iglesia con gozo, porque al Señor le estamos sirviendo. Vimos entonces que en ese ambiente de vida cristiana debemos dejar entrar la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Tenemos que asimilar la palabra del Eterno, la que va a generar resultados concretos. Esta es la esencia del cristianismo. Este es el momento cumbre del cristianismo. Vamos hacia adelante. Sometámonos en fe y conocimiento y obediencia a Dios, y Él nos va a dar su protección, porque recuerden la promesa: vuestras vidas están escondidas en Cristo con Dios. Por lo tanto, nuestras vidas van a estar seguras, van a ser justificadas, van a estar llenas de gozo, va a ser una vida cómoda, abundante. Vamos a tener confianza y seguridad en Dios. Y Jesucristo dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Esas son las ofertas, esos son los ofrecimientos de Dios. Y a partir de ese enfoque, Cristo ahora será el enfoque, el objetivo de nuestra vida. Y con Pablo podemos decir: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué más? Y el morir es ganancia. Con ese enfoque vamos a vivir una vida de cristianos. Vamos a proponernos un año más fructífero espiritualmente, para venir a celebrar las fiestas de primavera que se nos avecinan, siendo la Pascua, panes sin levadura, pero estaremos preparados. Y por último, Cristo nos ofrece la corona de nuestra vida. Cristo nos ofrece la recompensa, recibir la corona de vida que Dios ha prometido para todos aquellos que permiten morir a la naturaleza humana y permitir y aceptar y comprender que nuestras vidas están escondidas en Cristo con Dios.
Pidámosle a Dios entonces ese enfoque para que nos lleve a tener ambiente de paz, de servicio, de gratitud y de mucha fidelidad dentro de la iglesia.